¿Cómo están, hermanos? Buenos días todavía, queda un poquitito de día. Es un agrado para mí entregar la palabra al Señor, verlos, eh, sentirlos un poquito más cerca y esperar que pronto ya pueda ser una comunión presencial, que nos podamos, aunque sea ver de cerca, no sé si con abrazo y apretón de mano, pero sí poder estar juntos en un culto presencial. Bueno, no sabemos cuáles son los designios del Señor en este tema, pero en mi deseo, y yo estoy seguro que de la mayoría, sino que de todos ustedes. Como decía el presbítero Marcos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Lo que acabamos de leer no va a ser mi texto inicial. Quizás alguien va a decir, oh, lo que está leyendo no tiene nada que ver con lo que acabamos de leer todos, pero ese va a ser el texto para terminar, ¿ya? Así que no crean que el hermano Marcos se equivocó o yo me equivoqué en ese punto. Voy a leer algunos versículos que se encuentran en Primera de Samuel 7. No pido que lo busquen, pido que solamente me escuchen. Pero antes quiero decir que esta es una predicación un poco bisagra, llamémoslo así, porque se terminó con la serie el domingo pasado y el próximo domingo empieza otra, entonces justamente hoy día me tocó una predicación en que el tema no estaba dentro de ninguna de las series y pensando ya que para nosotros los chilenos o los que vivimos por acá, por este lado, marzo es como el comienzo del año, porque terminan las vacaciones, los niños entran al colegio, generalmente marzo es un año que se toma como el inicio de un nuevo periodo. Quise tomar este tema porque pienso que nos podría ayudar y obviamente el hablar del Señor no son mis palabras. Voy a leer en 1 Samuel 7 algunos versículos. Dice, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Aquí hay una palabra que es muy usada en nuestro mundo evangélico. Yo creo que ya la localizaron y es la palabra Ebenezer. Ebenezer la encontramos en nombres de congregaciones, en templos. Yo cuando chico iba a un campamento al sur que se llamaba Ebenezer y es una palabra bastante usada. Y el significado correcto, nosotros siempre decimos que el significado es hasta aquí nos ayudó Jehová, o como dice esta versión, el Señor no ha dejado de ayudarnos, pero la traducción hebrea de Ebenezer es piedra de ayuda, ¿ya? Es piedra de ayuda, pero obviamente está totalmente relacionado con que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No significa que hasta aquí nos ayudó y después nos dejó solos. No, es otro concepto de hasta aquí nos ha ayudado Jehová, sino que hasta esto que hemos logrado, todo esto que tenemos, es porque el Señor nos lo ha dado. Ese es el concepto que tiene que ver con esto. Aquí vemos a un pueblo israelita que está haciendo sacrificio a Jehová, y los filisteos, un pueblo que históricamente fue enemigo de Israel, se enteran que están los israelitas con Samuel haciendo sacrificio a Jehová y deciden atacar al pueblo de Israel. Los filisteos de forma constante les quemaban las cosechas, se las robaban. Si uno sigue avanzando por este mismo capítulo, después dice que Israel recupera las ciudades que los filisteos le habían tomado, es decir, los filisteos no solamente hacían actos
de sabotaje o de robo, sino que además se adueñaban de las ciudades. Entonces, para los israelitas, los filisteos eran un problema muy grande, constante, que no se lo podían sacar de encima, muy perjudicial. Y en esta circunstancia, los filisteos dijeron: bueno, están todos los israelitas juntos, nos hicieron hasta fácil el trabajo. Vamos, ataquémonos, están todos juntitos y otra vez vamos a tener algún beneficio de lo que vamos a obtener de ellos. Pero Dios manda una protección, algo, algo impensado quizás para ese momento, y manda una tormenta, dice aquí, grandes truenos, que asustan a los filisteos y los hacen huir, y el pueblo de Israel los persigue y los mata. Ojalá hubiera habido truenos esta semana para haber detenido la guerra. Pero en este momento Dios eso hizo para proteger a su pueblo. Y luego de eso, Samuel colocó una piedra entre dos lugares, y la llamó Ebenezer, piedra de ayuda, y dijo estas palabras: hasta aquí nos ayudó Jehová, o el Señor no ha dejado de ayudarnos. Hago esta introducción porque el año pasado y el antepasado fueron años extraños. Creo que a mediados del 2019 nadie hubiese pensado todo lo que hemos vivido estos 2 años, 2 años y medio. 2020 fue un año muy difícil, todos de alguna forma sufrimos las consecuencias de esta pandemia, y quizás el 2021 fue un año un poco más llevadero porque ya estábamos más acostumbrados, ya teníamos más conocimiento cómo hacerlo. No significa que con eso que fue un año en que podríamos decir tenemos solucionado el tema de la pandemia, pero sí un año en que ya sabíamos cómo actuar, había más elementos en que afirmarnos. Y, y cada uno, obviamente, cada familia, cada persona la vivió de forma distinta. Quizás para algunos la pandemia fue una bendición, quizás eso le significó circunstancias de vida que nunca había podido tener y a lo mejor fueron una bendición. Bien, quizás para otros la pandemia fue algo atroz, fue algo terrible. Quizás perdieron familiares, amigos, quizás estuvieron enfermos, quizás quedaron con alguna secuela o no directamente con la enfermedad, pero quizás perdieron trabajo, el encierro, el confinamiento fue terrible, eh, quizás sintieron mucha soledad, no sé, o para algunos fue una mezcla de ambas cosas, fueron bendecidos por algunos, en algunas circunstancias, en algunos temas, y para otros y en otras circunstancias fueron bastante negativos. Pero el hecho de que estemos aquí hoy día, 27 de febrero, reunidos, en que hayamos podido sobrevivir, llamémoslo así de cierta forma, en forma literal y no literal, esa palabra, es porque Jehová nos sostuvo. Y podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo que hemos vivido, las dificultades que pasamos, las sobrellevamos porque Jehová nos ayudó. Entonces, estamos ya en el 2022, como dije, como introducción, es como el comienzo de año para nosotros en muchos aspectos. La pregunta yo creo que todos nos hacemos: ¿cómo va a ser este 2022? No, no es fácil. Yo creo que muchas cosas que planificamos el 2020 y 2021 no se pudieron llevar a cabo. Yo pienso que, como alguien dijo por ahí, las agendas del año 2020 fueron lo más inútil que hubo, porque uno programaba algo y a los 2 días había que reprogramar o eliminar o modificar. Así que, ¿cómo será este 2022? No lo sé. Yo creo que ninguno de ustedes lo saben. Yo soy profesor y comenzamos las clases esta semana. ¿Cuánto tiempo irán a durar presenciales? ¿Todo el año? ¿Medio año? ¿Un mes? ¿Una semana? No lo sé. No lo sé. Eh, ¿Cómo será con respecto a otras situaciones? ¿Podemos movernos dentro del país sin problema? ¿Libremente? No lo sé. Eh, es tan incierto que podríamos decir: este año no tengo metas.
No me voy a poner metas porque, ¿para qué? Para frustrarme, para llegar a diciembre y decir, oh, planifiqué esto, esto y este otro, pensé hacer esto y esto, este otro, tenía tales planes y al final no pude hacer nada. A lo mejor podríamos pensar así. ¿Para qué me fijo metas? Pero no fijarse metas en la vida la hace una vida pobre, eh, quizás sin sentido, cuando uno no tiene por qué luchar, por qué esforzarse, se hace algo plano, algo que ligerito aburre. Y podríamos decir, ¿para qué voy a tomar desafío? Pero en la Biblia el Señor no nos dice eso. En la Biblia el Señor nos habla de, de fuerzas que Él nos da para así, no importando las circunstancias, poder afrontarlas. Hay muchos tipos de desafíos y hay desafíos fáciles y otros difíciles. Y estoy hablando de todo tipo de desafíos, ¿ya? Algunos necesitan más esfuerzo y trabajo que otros necesitan más dedicación, otros quizás se consiguen en poco tiempo, otros se necesitan más tiempo. En algunos desafíos tendremos que humillarnos, en algunos desafíos vamos a tener que reconocer errores, vamos a tener que reconocer pecados, en otros quizás vamos a tener que deponer actitudes que nos gusta tener, actitudes que quizás hacen de nosotros una persona más segura porque soy capaz de hacer esto y este otro, pero que no son correctas. Quizás otros desafíos van a ser que nos tengamos que poner en el lugar del otro. Son muy cuestionadores, muy juzgadores con el que está al lado, con el que piensa distinto, con el que actúa distinto, con el que me cae mal. A lo mejor vamos a tener que ponernos en el lugar del otro. Quizá algunos desafíos nos van a tener que hacer pensar que somos muy buenos para apuntar con el dedo y dejar de hacerlo. Quizá vamos a tener otros desafíos físicos, no solamente eh, como los anteriores. Quizás algunos desafíos de estudiar, pongámosle algo nuevo, va a significar que voy a tener que dormir poco, me voy a tener que levantar más temprano, voy a tener menos tiempo para hacer las cosas que me gustan, quizás voy a tener que reordenar la forma de funcionar mi familia. Es decir, hay desafíos intelectuales, físicos, emocionales, de muchos tipos. Quizás hay desafíos familiares. Quizás este año 2022, usted puede decir, quiero mejorar la relación con mi familia. Quizás con mi señora hablamos poco, con mis hijos estoy poco tiempo. Quizás sería bueno que visitara algún pariente, algún familiar que hace tiempo no veo. A lo mejor un desafío familiar para alguien puede ser casarse, puede tomar la decisión de tener hijos. Es decir, los desafíos familiares abarcan una gran cantidad de subdesafíos, digámoslo así. Quizás para otra persona pueden haber desafíos laborales, postular un nuevo trabajo o simplemente entrar al mundo laboral. Es un desafío. Uno cuando sale del colegio dice, oh, quiero estudiar esto y logra estudiar eso y está en el pensamiento, hoy cuando yo salga voy a trabajar en tal empresa o voy a hacer esto, lo que estoy estudiando, lo voy a hacer así, así. Pero cuando se vienen acercando esos días en que uno está terminando el estudio eh, y tiene que salir a buscar trabajo y arma el currículum, dice, oh, este currículum me servirá. No tengo ninguna experiencia, en todas partes tiene experiencia. Entonces, encontrar trabajo no es algo simple, es un desafío, es una meta. Eh, Quizás soñamos, quiero trabajar en tal empresa, aquí, acá, y yo estudié X cosa, entonces quiero encontrar trabajo en ese X cosa. Y sale que me ofrecen otro trabajo en la empresa. Bueno, a lo mejor hay que tomarlo. Y de ahí seguimos avanzando y llegamos a lo que yo quería. Entonces, también hay desafíos laborales, hay desafíos espirituales. Leo poco la Biblia, me cuesta leer la Biblia. El desafío
para mí va a ser leer más la Biblia o comenzar a congregarse. Quizás para alguien es muy cómodo esto del Zoom, muy cómodo esto del YouTube. Ah, total, asistir, pero de mi casa, acostadito, chao para atrás, soñoliento. Quizás el desafío para algunos va a ser empezar a congregarse, visitar hermanos, algo que en lo personal a mí me cuesta. Sea un buen desafío para mí este año mejorar eso. Comenzar a hacer un culto familiar puede ser otro desafío. Otro desafío. Cuando uno hace el culto familiar, ya sea con la esposa o con los hijos o con los familiares, se produce una comunión muy especial, porque no son los hermanos de la iglesia, son los que están ahí todos los días, nos vemos todos los días, pero apartamos un momento en el cual podemos aprender algún versículo, en el que podemos cantar, en el que quizás no podemos decir cosas que en otras circunstancias no lo haríamos. Entonces, desafíos espirituales son muy importantes, leer más la Biblia, comenzar a congregarse, visitar hermanos, comenzar a hacer el culto familiar u otro montón de situaciones que podemos agregar a esta lista. Quizás hay desafíos económicos. Quiero ahorrar para puntos suspensivos, tal cosa. Quiero empezar a aportar para tal cosa. Quiero ayudar en esto otro. Hay desafíos económicos también, por montones. Quiero aumentar mi remuneración, entonces a lo mejor voy a tener que hacer otra cosa. Y también hay desafíos personales. Y aquí, como dice la palabra, cada uno tiene que pensar en ellos. Necesito cambiar mi forma de ser, mi vocabulario. Me doy cuenta que tengo que cambiar mi forma de responder, de comunicarme, de ver la vida. Quizá tengo que solucionar cosas, solucionar. Quizá tengo que perdonar o pedir perdón. Ambas cosas son muy difíciles, pero es un desafío personal importante. O tengo que dejar atrás estas prácticas, estos pensamientos, estos deseos. Y puede parecer muy de autoayuda lo que estoy diciendo, pero todo esto lo podemos encontrar en cualquier libro de superación personal, pero sin la presencia del Señor en cada uno de estos anhelos, deseos o metas, va a ser muy difícil lograrlo. Amós, voy a leer Amós 5, nos dice algo muy importante. Encontrarlo. Amós 5, 14 y 15 dice, busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Aquí nos achica la cancha sobre nuestros deseos, nuestras metas. Que nuestras metas, como dice Amós, tengan como componente buscar lo bueno y no lo malo. Y esto no es una frase sin mayor sentido. Cualquiera puede decir, oye, haz el bien, no haga el mal. Claro, cualquiera lo puede hacer, pero el hecho, aquí en la Biblia, el hecho que lo diga acá Amós no es una frase sin sentido, está puesta ahí porque nuestra naturaleza humana siempre va tras lo malo. Hasta las cosas, hasta las mejores cosas que podemos pensar, desear, eh, se permean fácilmente con lo malo. Quiero ayudar a tal persona, a tal familia, y a lo mejor algo adentro me dice, para que te reconozcan que eres dadivoso. Quiero preocuparme de llamar a los hermanos y saber cómo están. Y a lo mejor algo adentro te dice, para que los hermanos reconozcan que yo me preocupo por ellos. Entonces, cualquier situación, por muy buena que sea que el ser humano y el cristiano desee, es muy fácil que se permee por el pecado. Por eso Amor nos dice,
está bien, fija tus metas, pero y apunten hacia lo bueno, no hacia lo malo. Porque mis metas también podrían ser sobresalir, pero a costa de cualquier cosa, y voy a perjudicar a otros. Voy a cambiar mi forma de ser, pero la voy a hacer ahora más dura, más tajante, para que no me pasen a llevar. Entonces, que tu anhelo, que tu deseo, que tu propósito, que tu meta para este 2022 esté permeada por buscar lo bueno. Además, Amós nos dice, aborrece el mal, establece justicia. Qué difícil es establecer justicia. Son muy buenos para criticar, mire, la decisión que se tomó, mire, esto otro que se dictó, etcétera. Pero cuando uno está frente a una situación, cuesta mucho ser imparcial. La misma situación, si lo hace alguien cercano a mí, bueno, pero es que lo hizo por tal y tal cosa, uno no encuentra sus peros y sus motivos por qué lo hizo. Pero si exactamente lo mismo, o muy similar, lo hizo una persona a la cual no le tenemos mucha buena, somos implacables. Que se le castigue, que se le haga justicia. No tiene motivo para haberlo hecho. En cambio, cuando lo hace un cercano, alguien que piensa como nosotros, sí, lo hizo. Quizás está mal, pero también tuvo sus motivos. Entonces, que nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestras metas para este año sean permeadas por lo bueno, aborreciendo el mal y estableciendo justicia. Amós también le dice, amen el bien, amen el bien. Es muy fácil decir, sí, yo amo el bien, yo quiero el bien para todos. Como esta frase que dice, paz para el mundo, paz para todos. Pero llevarlo a la práctica es otra cosa, es otra cosa. Busquen el bien y no el mal. Quizás mi desafío para este 2022 es reconocer estas características. Antes de todos esos otros listados que les dije recién, quizás esa debería ser mi propósito 2022, que no hay nada bien en mí, que todo lo que yo hago, pienso, puede estar y está permeado por el pecado. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga bien, dice la palabra. Entonces, que este 2022 sea un año distinto y que reconozca que en mí no hay nada justo, que en mí no hay nada que sea algo que los demás puedan decir, oh, qué fantástico, mire cómo lo hace, hermano, Gerson quiere ser como él. No, que reconozcamos que lo bueno que hacemos es porque Dios lo ha permitido, porque Él lo hace en nosotros. Entonces, quizás uno de los primeros desafíos para este año 2022 es reconocer esta característica y empezar a pedir perdón a Dios porque hemos fallado en esto. Pedir perdón a quienes hemos dañado, con quienes hemos sido injustos, con quienes hemos actuado en forma deliberada para obtener beneficios nuestros y los hemos dañado. Y también en forma inconsciente. Hemos dañado, a veces decimos una frase, decimos un chiste, sin pensar que para alguien eso es doloroso, es triste. A mí me ha pasado varias veces y eh, obviamente que es triste para la persona y después uno se siente muy mal. Entonces tenemos que partir quizás con esta, eh, con esta certeza. No hay nada bien, no hay nada bueno en mí, no hay nada justo en mí. Tengo que buscar lo bueno, aborrecer el mal, amar el bien y establecer justicia. Pero todo eso se logra solamente a través de Jesucristo. Hubo un, un joven que nos relata a Jesús que tuvo un desafío importante. Jesús lo puso a prueba. En Mateo 19:21 nos dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento, a lo menos el mío? Mire, este joven no quiso hacer lo que Dios le dijo. El 22 dice, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía mucha riqueza. Quizá nuestra primera forma de ver este tema es buscarla. Mire, prefirió su riqueza a seguir a Cristo. Pero ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera actuado con este desafío? ¿Hubiera vendido todo? ¿Se hubiera dado todos los poderes? ¿Hubiera seguido a Jesús? Y seguir a Jesús en ese tiempo no es como ahora.
Ustedes saben la vida que tenía, él mismo dice que no tenía dónde reclinar su cabeza, dónde dormir. ¿Lo hubiera hecho usted? Los discípulos andaban con una o dos mudas de ropa, eso era todo. Tenían que ver si encontraban comida en ciertos lugares, tenían que depender mucho de los demás. Ninguno de nosotros es rico, pero los bienes que tenemos, ¿los dejaríamos todos a un lado? ¿Tomaríamos este desafío y responderíamos en forma positiva? Lucas 17 nos dice lo siguiente. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Cuando se acerca alguien y te pide perdón por algo, ¿cómo está tu corazón? ¿Duro? ¿Y misericordia? ¿No será una buena meta este año ablandar ese corazón a través de Cristo? Que cuando alguien se acerque a ti, tú lo perdones, como dice Lucas. Si se arrepiente, perdónalo. ¿Qué cuesta perdonar? ¿Qué cuesta perdonar? Uno dice, eh, piensa, quizá es más difícil pedir perdón, pero no sé. Yo siento que perdonar de verdad y lograr ese perdón absoluto es muy difícil. Y no es algo que podemos obligar a alguien que nos perdone o que perdone, porque no sabemos las circunstancias que llevaron a esa situación dolorosa, pero debo trabajar en eso. Quizás debería ser un desafío para este 2022, perdonar. Y otra cosa que parece menor, pero dice, eh, si tu hermano peca, repréndelo. Quizás nos damos muchas veces cuenta que alguien pecó, que alguien se equivocó, cometió un error, y decimos, bueno, sí, total, no me afectó a mí. Y dejamos que el hermano siga actuando, y a lo mejor el hermano inconscientemente sigue haciendo algo que no corresponde. Es parte de nuestro amor por él, reprenderlo, con amor, con cariño, reprenderlo y decir, hermano, ¿sabe qué? Me parece que esto no corresponde, o no me parece, sino que derechamente esto no corresponde. A lo mejor el hermano no se ha dado cuenta, o a lo mejor sí lo ha hecho en forma consciente. Pero Lucas nos dice, reprende. Quizás también dentro de nuestros desafíos para este año debería ser ese. Pedirle al Señor la fuerza, la humildad, porque tampoco se trata de ir, hermano, oiga, hermano, yo me estaba fijando en su comportamiento y realmente es malo, no corresponde. No tiene que ser así, tiene que pedirle al Señor sabiduría, empatía. Y quizás nuestro desafío es también pedirle al Señor, dame esa característica. Todos necesitamos ser reprendidos. Todos necesitamos ser encauzados por el camino. La palabra del Señor reprende a cada momento, en cada palabra nos reprende. Pero también necesitamos la reprensión del hermano, del que está cerca. Así que si tomamos Lucas como un desafío, sería muy bueno. Reprende y perdona. Pedir perdón cuesta y perdonar quizás aún más. Quizás hay cosas que están por mucho tiempo ahí. Quizás hemos escuchado que alguien dice perdón y decimos, bien, ya, no está bien, pero en nuestro corazón sigue la rabia, la amargura. Alguien me puede decir, hermano, es que he tenido tantas malas experiencias al fijarme metas, y ya no quiero tener metas. Quizás tus metas han sido demasiado altas, quizás tus metas han sido sin incluir al Señor, quizás tus metas han sido desproporcionadas, o quizás realmente no las pudiste lograr por, por circunstancias que ni siquiera dependían de ti. A lo mejor te sientes cansado, no te sientes capaz. A lo mejor te sientes derrotado. Estamos partiendo el año y ya estás cansado. Quizás
sientes que no las vas a lograr antes de hacer el primer esfuerzo. A lo mejor fuiste dañado, por lo que no quieres volver a arriesgar. ¿Para qué volver a, a sufrir? ¿Para qué volver a intentar algo si no he podido lograrlo? A lo mejor, ¿para qué acercarme a tal persona o tratar de mejorar la relación con mis hijos o etcétera, si lo he intentado y no se ha podido? ¿Has entregado al Señor? ¿Ese desafío se lo has entregado al Señor? Quizás no tuviste el resultado que esperabas, por lo que no quieres volver a pasar por esa desagradable experiencia. Puede ser, pero ahí está el Señor. Y ahí es donde llegamos a los versículos que leímos al comienzo. Voy a leer uno anterior, sí, en Isaías 41, también Isaías. Isaías 41, 10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué lindo versículo. Lo voy a repetir. Isaías 41, 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Si tuviste una mala experiencia, si no te sientes capaz, apréndete este versículo de memoria. Yo no estoy dando una receta aquí porque yo me la sé todas, porque yo esto ya lo logré, y porque mis desafíos siempre los logro, o los alcanzo. No, para nada, para nada. De todos estos desafíos que nombré, yo creo que debería incluirlos todos. Y debería también ser más, eh, firme en lo que el Señor me dice. Esto es para todos. No temas, Gerson, no temas. Haz esto porque tienes que hacerlo. Quizás no te van a tomar en cuenta, no te van a querer escuchar. No te angusties, yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Lo que leímos en el devocional, en la liturgia, perdón. 30-31 de Isaías 40. Él fortalece al cansado, perdón, el 29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Si este 2022 partiste cansado, esta es la receta. Si este 2022 partiste débil, esta es la receta. Si partiste con temor, esta es la receta. El Señor lo dice: no temas, estoy contigo. Qué, qué agradable es para un niño cuando la mamá o el papá le toman la mano y le dice: vamos, no te preocupes. Se siente confiado. A mí me ha hecho pensar mucho Santiago, mi nieto chico, es muy arriesgado, tiene 2 años, es muy arriesgado, no ve el peligro, bueno, como todos los niños, pero yo creo que es un caso como un poco más extremo. En la escalera, en la casa, me ve, me dice tama y se tira. O sea, si yo no reacciono rápido y extiendo los brazos, imagínense, se cae el segundo piso. Esa es la confianza que él tiene en que yo lo voy a agarrar, y no solo conmigo, es con cualquiera. Eso lo dice el Señor: yo estoy contigo, no temas, tírate, yo te voy a atajar acá, no me voy a echar para el lado. Él se pone ahí en cualquier situación de altura y dice, ¡tata! Y se lanza. Y ahí hay que estar preparado. Eso hace el Señor. Eso el Señor. Él, él renueva eh, las fuerzas, la confianza en Él. Tenemos que pedírselo. Él dice: yo te doy fuerzas, yo te doy compañía. Quizás esta pandemia para algunos fue un momento de mucha soledad. Yo te acompaño. Quizás este año también va a ser de soledad. Yo te acompaño. Yo te renuevo todas las fuerzas. La vida está llena de desafíos, hermano.
Nacer ya es un desafío. Respirar por primera vez es un gran desafío. Los que han estado en el parto de los niños, no sé si se han fijado, yo me di cuenta, en mi caso, yo nunca lo había pensado. El, el- la guaguita, cuando está dentro de la mamá, nunca ha respirado. Obviamente su cuerpo se ha oxigenado, pero eso se lo ha hecho a través de la sangre de su madre que va con oxígeno. Pero el niño nunca ha inflado sus pulmones, eh, nunca ha tenido la necesidad de respirar. Y cuando sale la guaguita, si le han visto el abdomen y el tórax, usted, no sé si se han fijado, es como que se le infla. Y eso fue su primera respirada. Desde ese momento ya es un desafío para nosotros como seres humanos, aprender a respirar. Hay guaguitas que no aprenden a respirar rápidamente y hay que estar ahí constantemente preocupados, ayudarle, estar atento. Incluso los psicólogos le llaman a esto el trauma del nacimiento, es decir, la vida desde que, desde que respiramos, llamémoslo así, ya es un desafío. Salir de ese lugar que estábamos cómodos, calientitos, no teníamos que alimentarnos, no teníamos que, no pasábamos hambre, no teníamos que, no sé, no nos cosíamos cuando nos hacíamos ninguna cosa. Ahora hay que salir a enfrentar esta vida. Entonces, los desafíos siempre están ahí, han estado constantemente y siempre los vamos a tener. Si revisamos nuestra vida con detención, hemos tenido desafíos y muchas veces los hemos dejado inconclusos. Hemos tenido vivencias que querríamos cambiar. Eso que alguien dice, no, si yo volviera a nacer, viviría exactamente mi vida, no es así. Te lo aseguro. Yo creo que más de alguna mala decisión que usted tomó, la cambiaría. O más de algún pecado, te diría, ahora voy a ser consciente y no lo voy a hacer. Siempre hay cambios que nos gustaría hacer y eso es un desafío. Hay metas que no alcanzamos, que dejamos medio camino. Ahí tenemos un desafío para terminar. Y también hay ciclos que cerrar. Hay muchas situaciones que las hemos dejado a un lado, las hemos tapado ahí con tierrita porque no es un tema espinudo que no quiero volver a tomar. La dejamos ahí, son círculos que nunca cierran. Y cada cierto tiempo reaparece y decimos, sí, sí tengo que solucionar este tema y no lo hacemos. Quizás este 2022 puede ser el momento de cerrar esas cosas inconclusas, de terminar lo que dejamos a medio camino, de hacer los cambios que debimos hacer, pero todo, todo, todo en las manos del Señor. Si no, vamos a volver a dejar ciclos sin cerrar, metas sin cumplir, cambios sin hacer, decisiones no haber tomado. Todas nuestros desafíos debemos ponerlos a los pies del Señor. La vida es muy corta. Yo recuerdo haber predicado bueno, antes de la pandemia, eh, y en Eclesiastés, y me acuerdo muy bien que habla ahí de lo efímero que es la vida. Y de ahí me quedó dando vuelta que la vida realmente es muy corta y hay cosas que quizás el último día de nuestra vida vamos a decir, y esto no lo hice. No sabemos cuándo va a ser el último día de la vida, pero uno ya como, quizás ya va presintiendo que le va quedando poco y dice, esto no lo hice, esto no lo hice, no cerré este círculo, no perdoné a tal persona, no me acerqué a pedir perdón a tal persona y la dañé, me dañé. Quizás este 2022 sea el momento de tener esa conversación para aclarar, para perdonar, para pedir perdón, para superar esas desavenencias que quedaron ahí, para solucionar, cerrar, olvidar. O tal vez va a sonar quizá un poco duro, un poco no cristiano, pero quizás es el momento de cortar con alguna persona o alguna situación tóxica que nos daña permanentemente. Quizás no somos lo suficientemente valientes para decir, ¿sabes qué? Esto ya me daña. Esta amistad me está haciendo mal espiritualmente, familiarmente. Y quizás es el momento de cortar. Recuerden, el Señor dice, estoy contigo, te doy fuerzas, no te dejo solo y estoy para ayudarte. Voy a terminar leyendo nuevamente los 3 últimos versículos que leí. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Oremos, hermanos?
Padre nuestro, gracias Señor porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Muchas veces oramos diciendo, Señor, te pido que me acompañes, que me, eh, que me dirijas, pero tú siempre nos estás acompañando, tú siempre estás al lado de nosotros. Nosotros somos los que lo olvidamos. Señor, gracias por eso. Y te pido perdón porque muchas veces he sentido que mis fuerzas no alcanzan, porque claro, olvido que tú estás al lado mío. Señor, hay circunstancias en la vida difíciles, hay circunstancias en la vida dolorosas, que quizás nunca pensamos que las íbamos a vivir, pero las estamos viviendo. Te pido que tú nos sostengas, tú nos das la fuerza, la energía, la vitalidad, la compañía para enfrentarlas. Y te pido que este año 2022 no sea un año que pase sin pena ni gloria, como decimos, que sea un año, Señor, en que nos desafiemos a cambios espirituales para acercarnos más a ti, que nos desafiemos a poder mejorar nuestras relaciones familiares, de amistad, sea un año en que nos desafiemos, Señor, a estar más cerca de ti. Señor, te ruego que cuando venga el desánimo, cuando venga el cansancio, nos acordemos lo que a través de Isaías nos dijiste. Te ruego por cada uno de mis hermanos, gracias por poder verlo, Señor, aunque sea a la distancia. Gracias por estar con ellos y gracias, Señor, sobre todo por tu palabra. Te ruego por los que lo están pasando mal ahora, que están con dificultades, que están con penas, que están con soledad, que están con tristeza, que necesitan trabajo, que, no sé, cualquier necesidad que puedan tener, te ruego que ellos la entreguen a ti y descansen. Qué difícil es entregar el control, qué difícil, cuando eso significa una incertidumbre. Pero danos, Señor, eh, la, la confianza, Señor, en que tú siempre haces lo mejor. Gracias por cada uno de mis hermanos y, y por la salvación que a cada uno de nosotros nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén.